buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por el día de hoy y bueno, pidiéndole a Dios que todos conservemos la paz, que todos conservemos la calma, porque es demasiadas situaciones en esta época que se aproxima el año electoral y ustedes saben cómo se pone esto en vísperas de política, intriga, malas cosas. Además, la preocupación por los conflictos internacionales y todas estas cosas que no dejan de inquietarlo a uno. Entonces uno, además de los problemas que uno tiene, de las cosas que tiene que enfrentar, se encuentra otra cantidad de cosas. Pero bueno, es la vida. Uno quisiera que todas las cosas se arreglaran de la mejor manera, pero siempre hay conflicto. Quiero pedirles que le demos gracias a Dios por el día de hoy y una oración bien especial por Edwin. Ayer lo estuvimos visitando y está bajo unos tratamientos. Padre Celestial, te doy gracias por este día y te bendigo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Confiamos en ti. Pero hoy especialmente queremos pedir por Edwin. Padre, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú, con tu poder sanador, estés actuando, Padre. Te pedimos que con tu misericordia, con tu amor, poniéndolo en acción, alivie su vida, alivie su cuerpo, sane su cuerpo, Señor. Cada parte de su organismo. Padre, nos complace saber que te tenemos a ti, que podemos confiar en ti, que podemos poner toda nuestra esperanza en ti. Yo te pido, Padre, que tu poder esté con él y también sobre todos aquellos. Te pido por Rodolfo, Señor. Ayuda a Rodolfo también, Señor, a que se recupere prontamente, a que salga de la dificultad que está enfrentando. Te pido también por los compromisos que él tiene pendientes, que ocupan su mente. Padre, en el nombre de Jesús yo te bendigo y yo te pido, Padre bueno, por todas las personas que en este momento están atravesando por dificultad, las personas de nuestro entorno, obvio, que están atravesando por momentos difíciles, y te pido que traigas paz a sus corazones. Te pido por nuestra familia, la familia de cada uno. Señor, eres un Dios tan amplio y tan generoso que te ocupas de todo, Señor. Y yo te doy gracias una vez más y te pido que nos acompañes en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengo dos pasajes hoy que quería compartir. Uno está bueno, todos tienen que ver con el libro de Hebreos, ¿de acuerdo? Entonces, si usted puede buscar el libro de Hebreos, sí, Pablo en el libro de Hebreos le está diciendo a una comunidad que está enfrentando bastante presión, que está enfrentando ya, acercándose gran persecución, grandes conflictos. Él los está animando a que sigan adelante, a que no se queden en lo básico. O sea, muchos creyentes a veces nos quedamos en lo poco que conocemos, no profundizamos, ¿sí? No nos preocupa crecer espiritualmente. Obviamente, si no crecemos, no producimos frutos. Escucho a muchos decir, no, es que yo no estoy preparado, es que me falta mucho. Y yo no sé, la iglesia primitiva no tenía esos cursos que existen ahora, ni esas academias, pero ellos predicaban y el evangelio se extendió. De hecho, en el capítulo 6 del libro de Hebreo, leamos ese inicio de ese capítulo, él dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, él dice, ya dejen lo básico y vamos a buscar mejor formación. Caminemos hacia la perfección. Dejemos atrás, ¿sí? Los fundamentos de obras muertas, arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, ¿sí? Entonces, tampoco estemos echando hacia atrás.
porque muchos conocimos del Señor, fuimos iluminados por el Señor, lo iniciamos una relación muy animado, pero después recayeron, dice en el versículo 6, y recayeron, los que después recayeron, es imposible que sean renovados nuevamente. O sea, vivimos en una inestabilidad que comenzamos a buscar de Dios y cuando las cosas mejoran ya nos echamos para atrás. Y el apóstol Pablo, que enfrentaba esa problemática que también enfrentamos hoy, que a través de los siglos se han enfrentado, él animaba a la gente, no decaiga, siga hacia adelante. Está animando, exhortando a que no se rindan ni bajo las presiones, ni bajo ningún argumento, que lo fundamental es caminar con Dios. Entonces, en el capítulo 10 de este libro, dice el apóstol Pablo en el versículo 22, ¿sí? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, ese fragmento de la Escritura, él está hablando de que nosotros tenemos a Cristo como sumo sacerdote en el templo. En estos días, en el estudio de por la mañana, de 5 de la mañana, estamos hablando precisamente del sumo sacerdote. Y todo el ritual que toda la vestimenta sagrada, pectoral, unas piedras, el urín, el purín, o sea, una cantidad de ritos que gracias a Dios ya no tenemos que cumplir, pero que apuntaban y señalaban hacia Cristo, que iba a hacer las cosas por nosotros. Y que dice la Biblia que Él ahora se constituyó en el sumo sacerdote nuestro, de la generación del Nuevo Testamento, de los seguidores de Cristo, tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Entonces ahora ya no tenemos, antes la persona llegaba con un animal y lo entregaba en la puerta del tabernáculo, del patio del tabernáculo, podía entrar inclusive hasta ahí, y ahí sacrificaban el animal. El sacerdote entraba al lugar santo, pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era el único que una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Entonces, Cristo, gracias al sacrificio de Él, abre un camino para nosotros que nos permita acercarnos a Dios sin hacer todo ese trámite. Y Él está sentado al lado de Dios, ayudándonos, hablando en favor nuestro. Entonces mira lo que dice el versículo 21, dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Y a mí me encanta eso, porque Él, ¿qué es lo que está diciendo Él? Y con certidumbre de fe, acércate a Dios. Nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en forma directa gracias al sacrificio de Cristo. Todo ese rito que había que rociar la sangre del animal, que había que ofrecerlo, todo eso lo cumplió Cristo en su persona, en su vida. Y Él se constituye en el sacrificio perfecto, pero también en el Cordero perfecto y también en el sacerdote perfecto. Y actualmente está al lado de Dios y nos da permiso para que nos acerquemos a Dios con confianza. Entonces, mire lo que está diciendo el libro de Hebreos, perdón. Dice, acércate a Dios confiando siempre en Él. Yo ayer hablaba
con Edwin y le decía, y oré por él. Él estaba en una clínica y yo le dije, y oré por él y dije, yo creo que el Señor tiene todo el poder para sanarte. Y él me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo llegué a la conclusión de que la fe es una decisión personal. Y la fe es una decisión, ¿verdad? Yo decido creer en Dios. Hablábamos de que era como el amar. Yo decido amar a esa persona y punto. Nadie me obliga. Entonces yo decido amar a Dios y tomo la decisión y una vez que decido, yo confío en que Dios puede hacerlo. En eso consiste la fe. Es que creemos en que Dios lo puede hacer. Porque decidimos confiar en Él. Decidimos no confiar en el caso de Él que le han dado tantos diagnósticos y todos diferentes unos con otros. Pero Él se siente mal, siente los síntomas, pero los diagnósticos no dan claridad. Entonces, dice, yo tengo fe que el Señor puede hacer algo. Tengo la certeza. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Acerquémonos siempre confiando en Dios. ¿Sí? Ahora, manteniendo siempre nuestra condición de cristiano, nuestra confianza en el Señor. Él dice que no fluctuemos, que no seamos inestables, que confiemos siempre en Dios. Porque somos tan obstinados a veces, y yo tan rebeldes, digo yo, que cuando viene una circunstancia nos asustamos y salimos corriendo a buscar soluciones personales, sabiendo que Dios tiene la capacidad de ayudarnos. No es fácil. Me tocó en estos días que estuve fuera de la ciudad hablar con personas que estaban atravesando por momentos duros. Y yo le dije, no te preocupes, el Señor hace algo. Tú confías en Dios. El Señor dice todos los días, no te preocupes, mira, Dios a las aves las alimenta, a las plantas las viste. Entonces déjate de estar preocupándote por el mañana, ocúpate por el hoy. Si no tienes soluciones a la vista, confía en Dios. Eso es lo que está diciendo Él. Entonces, mantén tu condición de cristiano, mantén tu confianza. Y ahora, si ves que la otra persona está decayendo, anímala. Dice, animémonos unos a otros. ¿Sí? Dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Anima al que está decaído. Y a veces nos molesta cuando alguien llega y le dice a uno y que no te preocupes, las cosas van a salir bien. No, no, hay veces que decimos las cosas como frase de cajón, pero lo que el Señor quiere es que nos animemos unos a otros con convicción de corazón de que Dios va a actuar, de que Dios no nos va a dejar solos. Estaba yo leyendo, cuando una mujer queda sola, ella se le viene el mundo encima. Pero yo estaba leyendo, creo que en el Salmo 68, si no me equivoco. Vamos a confirmar que no me equivoco. Un pasaje que yo leí que me pareció espectacular. No, creo que no es el 68. Entonces, si no es el 68, debe ser el 98. Pero bueno, yo no me voy a gastar tiempo buscando cuál de los dos es. Estoy haciendo el mejor intento. Pero, no, tampoco es el 98. Tampoco es el 98. Pero hay un salmo que dice que Dios eh, es padre de huérfanos y que Dios acoge a la viuda, a la mujer sola. O sea, Dios no los deja solos. Eso lo he visto a través de la vida. ¿Sí? Que Él al desamparado lo acoge. Entonces, él es como el defensor de la mujer que está sola
del hijo que está solo. Él acoge al huérfano y acoge a la viuda. Pero bueno, no voy a gastarme en eso. Y Dios, y hay pasajes que dicen que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja solos, que Dios no nos deja en vergüenza. Y nosotros se nos olvida eso y cuando vienen los problemas corremos. Entonces el autor de Hebreos dice, no pierdas tu confianza, no seas fluctuante, no seas inestable. Un concepto que también dice Santiago, ¿sí? Que el hombre de doble condición es inconstante en todos sus caminos. Que no seamos como la ola del mar que va de un lado para otro. O sea, y también dice en el libro del Apocalipsis que no seamos fríos, que no seamos tibios, que seamos fríos o que seamos calientes. O creemos o no creemos, pero si creemos, creemos. Pero que estamos con una tibieza ahí de que sí creemos, pero que de pronto es brujo, que de pronto la bruja, que de pronto el hechicero, que de pronto el amuleto, que de pronto otro Dios, un santo. Entonces vivimos en una inestabilidad y Dios eso no le gusta. Y eso fue el problema de Israel en el desierto, que no le creyeron a Dios. Entonces, dice también otra cosa importante en el versículo 25. Dice que no nos dejemos de congregar, que hay gente que acostumbra a dejar de congregarse. ¿Sí? Entonces, animémonos unos a otros. Si tú ves que tu hermano no se está congregando, anímalo a que se congregue, háblale. Pero a veces adoptamos una actitud tan poco cristiana de que yo no me meto en eso es responsabilidad de él. No, es responsabilidad tuya también. Si tu amigo, la persona cercana está alejándose de Dios, no lo dejes, acércate y háblale y dile, no, anímalo, anímalo con buenos términos. Pero no podemos permitir que la persona se aleje y que se vaya a perder, sino al contrario, debemos estar atentos. Es amor por la persona, es cuidar a la persona. Ok, ahora en el capítulo 12, ¿sí? En el capítulo 12 dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 1, dice, por lo tanto nosotros también teniendo, él ha hablado de héroes de la fe, y después que habla de héroes de la fe, de hombres que creyeron, dice, por lo tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque todavía no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y se te olvida la exhortación que como a hijo se te dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué entonces no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente aquellos por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y este es un pasaje espectacular, ¿no? Mire lo que dice, comenzando el versículo 12 dice,
Deja de lado el pecado y todo lo que te estorbe en la relación con Dios. O sea, hay cosas que te están estorbando en la relación con Dios. Deja eso de lado, hombre. Hay gente que no busca a Dios por pereza, deje la pereza. Hay gente que no busca a Dios porque él los sábados sale y rumbea. Deja a un lado eso, que eso no le aporta. Hay gente que no busca a Dios porque eh, no está tan clara, no está tan convencida. Deje la tontería. Eso es lo que el autor está diciendo. Teniendo tantos testigos en la Biblia que lucharon y que se esforzaron y que obtuvieron lo que Dios les dio, y aún unos que ni siquiera obtuvieron lo prometido, pero que sabían que Dios lo iba a dar, ya no para ellos, sino para las generaciones venideras. Dice, deja de lado el pecado, deja de lado lo que te estorba, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Cuando te dice que corras con paciencia, te está diciendo que esta carrera no es corta, que esta carrera es larga. La carrera en mi vida comenzó cuando yo conocí a Cristo y de ahí en adelante estoy luchando y luchando y luchando y manteniéndome en el camino y me caigo y me levanto. Vea, he cometido los errores más grandes de mi vida desde que me hice cristiano. Y eso yo no me quedo en el piso, yo me sacudo las rodillas y camino otra vez hacia adelante con la seguridad de que tengo en un sumo sacerdote con el que, a donde yo puedo llegar con confianza para encontrar misericordia. Y no solamente encuentro misericordia, encuentro gracia. Y a veces uno dice, ay, que Dios no es alcahueta como para permitir. Cuando ha necesitado disciplinarme, me ha disciplinado. Entonces yo debo correr con paciencia. Y dice, el ejemplo que pone él, dice, pon tu mirada en Jesús. Cuando uno no tiene, hay una palabrita que se llama visión. ¿Qué es esa visión? Es aquello que tú quieres alcanzar, aquello donde quieres llegar. Entonces, cuando yo tengo una meta hacia la cual yo voy a caminar, me enfoco en esa meta y camino hacia allá y a mí nadie me mueve de eso. Pero si no tengo metas, ando caminando sin rumbo. Entonces Él nos da una meta, dice, pon tu mirada en Cristo, pon tu visión en Cristo y camina siempre pensando en Cristo. Camina siempre teniéndolo en cuenta. Vean, y dice una cosa espectacular, Él es el autor de la fe, el que llevó la fe a su máxima expresión fue Él, porque Él tuvo la fe de que si él iba a la cruz, moría y entregaba su vida y pagaba por nuestros pecados, muchos se iban a salvar por el sacrificio que él iba a hacer. Y él tuvo la fe esa y tuvo esa seguridad y lo hizo y lo llevó a cabo, que difícilmente nosotros lo vamos a llevar a cabo. ¿Oyó? Entonces, también nos dice que la vida cristiana no es una carrera facilita ni cortica. Es una carrera larga. Ahorita la gente anda y que me escribí en 4K, me escribí en 5K, porque cogen las cosas de moda, diga 5 kilómetros. Me escribí en la carrera de 5.000 kilómetros, no en la 5K, en la 10K, en la 20K. Bueno, esta carrera es más larga todavía y tiene más obstáculos todavía. Entonces él dice, corre con paciencia esa carrera que tienes por delante. Corre con paciencia. Y te pone el ejemplo de Cristo. Mira, versículo 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la derecha de Dios. O sea, él sabía que lo que le venía era humillación, maltrato, castigo, pero él, ¿sí? Menospreció eso. Dice la Biblia. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Ahora, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo que estaba delante de él? El gozo que estaba delante de él era, si yo hago este sacrificio, si yo doy mi vida por ello,
se van a salvar y van a ir al cielo. ¡Qué alegría! Sabe que yo formé parte de eso, de que ellos van a alcanzar la eternidad con Dios gracias a lo que estoy haciendo. No, yo no les puedo fallar, yo no les puedo fallar. Y muere. Eso fue grande. Eso es como cuando a ti te sale la oportunidad de sacar adelante a tu familia y te sale un trabajo bien pesado, pero tú trabajas y te matas por el bienestar de ellos. Entonces tú dices, esto está muy fuerte, tienes ganas de rendirte, pero piensas en la felicidad de tu familia cuando tú les suministras todo lo que necesitan. Así se te quitan todo ese conflicto. Tú dices, no, no puedo fallar, le tengo que seguir adelante. Eso fue lo que hizo Cristo y eso es lo que él está diciendo. Él tuvo un gran gozo ante sus ojos. Oyó, creyó. Y en vista de que creyó, soportó el sufrimiento hasta la muerte misma. Porque él estaba seguro de que si él hacía eso, ¿sí? La gente, los seres humanos se salvarían. Y eso le mereció un lugar de privilegio en el cielo. Dice que está sentado a la derecha de Dios. Está sentado a la derecha de Dios, ejerciendo un oficio como sumo sacerdote. O sea, nosotros para acercarnos a Dios no necesitamos hacer ningún rito. Sencillamente, tenemos a Cristo en el corazón. Si ese es el caso, nos acercamos al trono de la gracia con confianza, con sinceridad, sabiendo que Él está sentado ahí representándonos y que va a defender nuestra causa ante Dios. Entonces, el autor del libro dice, ponga la mirada en Cristo, no ponga la mirada en otra cosa. Pero nosotros ponemos la mirada en otras cosas. Tenemos otros proyectos, tenemos otros planes. Y a veces dejamos a Dios de lado por esos otros planes y por esos otros proyectos. Entonces nosotros no podemos vivir, caminar por la vida sin tener en cuenta a Dios. Lo más importante en nuestra vida debe ser Dios. Lo más importante. Entonces debemos caminar siempre enfocados en Cristo. O sea, aquí en la mente, en el corazón, Cristo siempre, siempre. Y muchas veces nos va a tocar experimentar sufrimiento por el bienestar de otros. Entonces, ese sufrimiento por el bienestar de otros es movido por dos cosas. Uno, por el amor, por la misericordia. Y otro, por la esperanza futura que tenemos. Y quiero que sepas una cosa. De pronto aquí en la tierra recompensa no tengas. Pero en el cielo sí la vas a tener. A veces la gente se queja, ay, es que, sobre todo los educadores, ay, es que esta profesión es ingrata, que esto es tan duro. Los pastores, ay, que esto es un oficio muy fuerte que me puso el Señor. Todos estos trabajos implican sufrimiento, sobre todo cuando estamos sirviéndole a otros, pero implican esfuerzo, sacrificio. Pero el gozo que tú experimentas al ver a los demás realizados por lo que tú hiciste, eso no tiene precio. De eso está hablando él. Jesús vio los beneficios de su muerte en la cruz, millones y millones de almas convertidas, salvadas, porque él hizo el sacrificio. Y eso le dio tanto gozo que lo animó, lo fortaleció para continuar en su lucha y en su sacrificio y someterse hasta la muerte misma, hasta la misma muerte. Entonces, Dios, viendo ese esfuerzo, ese sacrificio, viendo esa determinación, se alegra y lo sienta a su lado, en el trono celestial. Entonces, les decía que muchas veces este tipo de decisiones acarrean sufrimiento y acarrean sacrificio. Pero yo creo que el sufrimiento que un cristiano experimenta, lo hace y lo forma. Lo hace y lo forma. Entonces yo he visto personas que desde jovencito los persiguió la tragedia, la desgracia, las carencias, pero que se esforzaron, lucharon, hicieron de todo. Ayer estaba escuchando a una niña que le tocó vender en los semáforos de 13 años.
vendía chicles, de noche vendía chicles, de día vendía cositas en los semáforos, pero que se esforzó, que se esforzó, que se esforzó, y hoy en día es una figura nacional. Y nadie cree que en tan poco tiempo esa persona haya llegado tan lejos, sin hacer nada malo, sino esforzándote y luchando por salir adelante. Pero son personas que confiaron, y me gusta porque la persona decía, todo el tiempo yo pensaba que Dios era quien me podía ayudar, que Dios era quien me iba a sacar adelante. Nunca se aleje de Dios, decía las personas, nunca se aleje de Dios. Yo llegué a donde llegué porque Dios siempre estuvo ahí conmigo, porque yo siempre lo buscaba, yo siempre lo invocaba y siempre le pedía a Él. Entonces, todos estos momentos dolorosos, el libro de Hebreos le da una explicación. Dice, si tú realmente eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Y al final, todo este castigo va a ser motivo de alegría y de gozo. Porque Dios quiere que seas mejor persona. Dios quiere que seas un mejor elemento. Dios quiere que prosperes. Entonces, muchas veces, las dificultades, mi mamá tenía un dicho y que los golpes hacen levantar los pies. Muchas veces las dificultades te enseñan a ser más precavido en la vida, te enseñan a corregir malas actitudes, malos comportamientos, y eso es lo que Dios está buscando con nosotros. Si no, ponte a pensar, las personas dicen, pero es que tú eres una persona muy madura. Esa persona muy madura no fue de gratis. Ese le pasaron cosas y aprendió. Ahora uno insiste, coge ejemplo de mí, que a mí me pasó esto y me pasó aquello. Pero la gente no coge ejemplo de ti. La gente la experimenta ella misma. Entonces, yo quiero que te quede claro, el sufrimiento no lo genera Dios. Dios no es el que te manda las malas cosas y las dificultades que estás atravesando. Eso lo genera otro. Si le queremos poner nombre, el enemigo, Satanás, el diablo, es el que genera tu malestar. Pero Dios va a generar siempre tu bienestar. Ahora nosotros, con nuestra desobediencia, le damos largo también. Entonces, realmente, yo creo que uno, siempre he dicho que uno es responsable de su tragedia. ¿Sí? Entonces, Dios permite ese sufrimiento. ¿Para qué? Muchas veces lo permite para disciplinarnos. También lo permite para que maduremos. Y también lo permite para que nos perfeccionemos, para que cada vez seamos mejor. Entonces, pone como ejemplo a los padres terrenales. Los padres terrenales nos disciplinaban, nos castigaban. Pero era para nuestro bienestar. Nunca un papá castiga porque sí. Un papá castiga por el bienestar de la persona. Los jóvenes se molestan porque el papá le dice, usted está aquí en la casa temprano, no me llegue tarde. Bueno, estaba viendo las noticias, 2 profesionales, un tipo en una moto a toda velocidad y arrolló a una jovencita también profesional, y el golpe que le pegó fue tan duro que la mató, y el golpe que se pegó él también fue tan duro que también murió, y creo que otra tercera persona. Entonces, la rebeldía, la obstinación es la que hace que nos pase eso. ¿Sí? Entonces, es la imprudencia nuestra, es nuestra obstinación la que nos lleva a que nos pasen cosas. Pero me da a pensar que unas personas tan jóvenes pierdan la vida por una tontería, por un acto de desobediencia. Entonces, nosotros nos acarreamos nuestros propios problemas. Cuando un papá le dice al hijo, usted no va, usted no sale, él no lo está haciendo por malo. Él lo está haciendo porque está previendo, está mirando más allá y ve el peligro. Entonces te dice, no salgas. Entonces, el Señor está diciendo, mira, la disciplina sencillamente es para que madures, es para que corrijas, es para que seas mejor persona. Y Dios lo permite. Y yo les decía que mucho de lo que somos hoy es producto de esfuerzos y sacrificios y sufrimientos que hemos tenido.
que nos tocó sufrir y después nos acordamos. Y nos acordamos con alegría. Lo que hubo sufrimiento en ese momento. Hoy nosotros decimos, caramba, que esto fue duro, pero qué bueno que ahora estoy disfrutando. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Mira, la carrera cristiana no es una carrera de corto vuelo, no es una carrera de breve, es una carrera de largo tiempo, es una carrera de larga distancia, de un gran recorrido. Y en el camino debemos ir acompañados de dos cosas. Cuando están los momentos muy difíciles, acuérdate que Dios está permitiendo eso para que tú madures, para que aprendas a confiar más en Él, para corregir cosas. Y eso cuando están en los momentos durísimos que nosotros pensamos, pero es que esto es un castigo que Dios me mandó. No te mandó un castigo. El daño te lo mandó otro. Dios está aprovechando ese mal que el enemigo está haciendo para bendecirte, para darte madurez, para darte más solidez. Entonces, insisto con esto, no podemos dejar que la fe decaiga. El autor está diciendo, no dejes que tu fe decaiga a lo largo del libro. Mantén la confianza en el Señor. Ahora, si el problema es de una condición espiritual, moral, de pecado, no te preocupes, acércate a Dios. Tienes un sacerdote ahí que puede conseguir para ti misericordia, porque pagó un precio muy alto y es el único que te puede ofrecer su misericordia y su amor. Entonces acércate a Dios, no camines sin Dios, no andes en la vida sin Dios. Camina por la vida siempre tomado de la mano del Señor, siempre confiando en Él. ¿Qué más dice el autor? Lo primero que te dice, no te desanimes, continúa la vida cristiana, continúa tu caminar con Cristo, no te eches para atrás. Lo segundo, puedes acercarte con confianza. Cristo dio todo por ti. Llega ante Dios y háblale, planteale tu petición, tu problema, tu inquietud. Y cuando llegues donde Él y le plantees tu inquietud, tenlo por seguro que Él te va a ayudar. Confía, ten la certeza. Y bueno, ten un compromiso con el Señor. No te dejes de congregar, no dejes que la pereza, que otros valores te distraigan. Camina con Dios. En estos días, el día de mañana vamos a hacer una primera reunión con Dios, de 2 por Jesús, perdón. 2 por Jesús consiste en que tú vas a la iglesia y vas a llevar 2 invitados, 2 amigos, potenciales cristianos, para que ellos vayan a la iglesia. Mañana tenemos un servicio bien bonito, bien diferente, y yo los invito a que vayan. Pero el objetivo es presentarles a Cristo, que ellos se conozcan con Cristo. Y a partir de ahí tratar de involucrarlos a nuestra familia de fe, a la familia cristiana. Y yo te invito a que vayas y que lleves 2 amigos también. Eso sería maravilloso, sería espectacular. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo a Dios que Dios es un Dios de compromisos, entre otras cosas. Es un Dios de compromiso, un Dios que te confronta y que te pide que te comprometas con Él. Son decisiones que yo debo tomar. Yo debo decidir caminar con Cristo. Yo debo decidir continuar en el camino. Yo debo decidir esforzarme por ayudar a otros a que conozcan de Cristo. Pero son decisiones que yo debo tomar y es una decisión que tú debes tomar. Tú debes decidir que tú vas a confiar en Dios, pase lo que pase. Nosotros debemos decidir, no solamente vamos a confiar en Dios. Ese va a ser nuestro referente. Nuestra vida va a ser según sus principios. Y si fallamos, nos levantamos y continuamos, pero no nos rendimos. Seguros de que este es un caminar de toda una vida. Esto no es un evento de un día. Yo escucho gente, no, que yo acepté a Cristo un día. Yo un día hice una oración así como esa y de ahí para adelante nunca más me congregué. Porque es que el trabajo, porque es que los amigos, porque es que las reuniones familiares. No, Dios es primero. Bueno,
¿Qué quería yo decirte? Necesitamos que la fe actúe, pero para que la fe actúe necesitamos la paciencia. La paciencia, y esa paciencia genera que confiemos en el Señor, que confiemos en Dios, seguros de que si Él lo prometió en su palabra, eso se cumple. Entiende que todo lo que Dios ha prometido se cumple. Entonces yo te invito a que no te estés agobiando tanto, no te estés angustiando tanto, sino que centres tu vida, centres tu atención, centres tu caminar en Cristo. Pon los ojos en Cristo, que dice la Biblia que eres el autor de la fe y es el consumador, o sea, el máximo exponente de la fe es Cristo mismo. Entonces le damos gracias al Señor esta mañana y por favor, acércate a Dios con confianza. Él tiene misericordia para nosotros. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo. Hoy escuchamos tu palabra y nos damos cuenta cómo por todas las escrituras hay un mensaje de confianza, hay un mensaje de amor. Muchas veces queremos las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos. No permita que caigamos en eso. Nosotros queremos las cosas a tu modo, como tú lo indiques, como tú lo muestres, Señor. Ahora, Padre bueno, yo te bendigo y te doy gracias una vez más por todas las personas de Iglesia Asociación Cristiana Betel o que están en uno de sus grupos familiares. Yo pido por esos líderes, Señor, y pido que tu bendición esté con cada uno, que tú los guardes, que no permitas que ninguno de ellos flaquee en fe, sino que al contrario, se robustezcan en fe. Ahora, Padre bueno, te doy gracias una vez más y pido tu bendición sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces ya sabes, mañana te espero en la subida a la popa, al lado de Profamilia, a las 9:30 de la mañana. No llegues tarde, 9:30 de la mañana. Empezamos a esa hora, terminamos a las 10:30, a las 11. Te da tiempo de hacer algunas vueltas en la mañana y otras en la tarde. Entonces, no te pierdas el día de mañana, que Dios te bendiga y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén.